Tu novio está saliendo con mi esposa. Las palabras me cayeron como un vaso de agua helada en la cara. Estaba sentado en el café abarrotado un sábado por la tarde en Portland, Oregón, con el café con leche enfriándose en mis manos, mirando fijamente al hombre que acababa de sentarse frente a mí sin invitación. Era guapo, de una forma que te hacía mirar dos veces, con el pelo oscuro ligeramente despeinado y los ojos color whisky al trasluz. Llevaba una chaqueta informal sobre una camisa gris entallada, y todo en él desprendía una confianza que rayaba en la arrogancia. Disculpe, logré decir, con la voz más baja de lo que pretendía. Se recostó en la silla de madera, estudiando mi rostro con una expresión que mezclaba diversión con algo más sombrío. Dije, tu novio, el chico con el que lleva saliendo, ¿cuánto? ¿3 años? Lleva acurrucándose con mi mujer los últimos 8 meses, más o menos. Abrí la boca para responder, para defenderme, para hacer algo, pero no me salieron las palabras. La cafetería bullía a nuestro alrededor con el ruido de las máquinas de café expreso y las conversaciones informales, completamente ajeno a que mi mundo entero acababa de dar un vuelco. ¿Cómo sabes quién soy?, pregunté finalmente, porque parecía la pregunta más segura. La más fácil, no la que importaba. Llevo semanas siguiendo las pistas. Extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos, el trabajo detectivesco habitual que conlleva sospechar de infidelidad de tu pareja. Sacó su teléfono y lo deslizó por la mesa hacia mí. Tu novio se llama Joel. Llevan juntos desde los 26 años. Trabajas en una empresa de marketing en el centro, y todos los sábados vienes a esta misma cafetería a las 2 de la tarde en punto a tomar un café con leche de vainilla y leer el libro que esté de moda. Sentada en tu bolso. Me sentí expuesta, desnuda por una desconocida que, de alguna manera, conocía el ritmo de mi vida mejor que yo. Me llamo Alicia, y había entrado en este café hacía media hora creyendo que llevaba una vida normal, incluso buena. Joel y yo teníamos nuestros problemas, sí, pero todas las parejas los tenían. Llevábamos tanto tiempo juntos que la pasión se había convertido en algo cómodo, algo sostenible. O al menos eso me convencía. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, con las manos ligeramente temblorosas mientras le devolvía el teléfono sin mirar la pantalla. No estaba preparada para ver la evidencia que albergaba. Entonces sonrió, y su rostro pasó de intimidante a devastadoramente encantador. Porque la miseria necesita compañía, supongo. Y porque cuando te vi sentada aquí sola, con el aspecto de una mujer que merece mucho más de lo que está recibiendo, pensé que quizá podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos mutuamente? ¿Cómo? Se inclinó lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Algo amaderado y caro. Olvídalo. Sal conmigo esta noche. Hagámosles preguntarse dónde estamos por una vez. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que me levantara, que me fuera, que llamara a Joel inmediatamente y le exigiera una explicación. Pero había otra parte, una parte que había enterrado durante años, que sintió una descarga eléctrica en mi cuerpo ante la propuesta de este desconocido. Era imprudente, probablemente peligroso. Y era la primera vez en mucho tiempo del que podía recordar que me sentía realmente viva. Ni siquiera sé tu nombre, dije. Evan. Extendió la mano por encima de la mesa, y cuando la tomé, su apretón era cálido y firme. Entonces, ¿qué dices, Alicia? ¿Estás lista para volar tu mundo por los aires? Debería haber dicho que no. Debería haber recogido mis cosas, salir de la cafetería y confrontar a Joel con las pruebas que este hombre afirmaba tener. Habría sido la decisión sensata, la decisión madura. Pero había tomado decisiones sensatas toda mi vida. ¿Y a dónde me habían llevado? Sentada sola en una cafetería mientras mi novio de 3 años, aparentemente, calentaba la cama de otra. ¿A qué hora?, me oí decir. La sonrisa de Evan se ensanchó. Te recogeré a las 8. Ponte algo que te haga sentir poderosa. Se levantó, dejando caer una tarjeta de visita sobre la mesa junto a mi café con leche intacto. Mi número está ahí por si cambias de opinión. Pero Alicia, espero de verdad que no. Y entonces se fue, abriéndose paso entre la multitud del sábado como un hombre que sabía exactamente a dónde iba, dejándome sola con un café frío en la primera grieta que se abría en una vida que creía estable. Me quedé sentada en la cafetería una hora más después de que Evan se fuera, dándole vueltas a su tarjeta de visita entre los dedos y viendo cómo las palabras se difuminaban entre lágrimas contenidas. La tarjeta era sencilla, elegante, solo su nombre y un número de teléfono,
sin el logotipo ni el cargo de la empresa. Me decía todo y nada a la vez. Era un hombre que actuaba a su manera. Pero no era en Evan en quien pensaba mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas y el café empezaba a vaciarse. Era en Joel. Eran los últimos 3 años de mi vida, extendidos ante mí como un tapiz, que de repente veía desde un ángulo diferente, percibiendo todos los hilos que había pasado por alto. ¿Cuándo empezó la distancia? Intenté identificar el momento, el día en que Joel empezó a desviarse. Pero la verdad era más insidiosa. No hubo un momento único. En cambio, hubo una lenta erosión, un retraimiento gradual que atribuía al estrés laboral, a su introversión natural, al simple hecho de que las relaciones maduran y la pasión se desvanece. Pensé en las noches que había trabajado hasta tarde, llegando a casa sin olor a nada en particular, besándome la frente con labios que nunca llegaban a calentarse. Pensé en los fines de semana en que jugaba al golf con amigos que no conocía y volvía con historias. Eso parecía ensayado. Pensé en cómo a veces miraba su teléfono, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios, y en cómo me había convencido de que solo era un correo gracioso de un compañero de trabajo. Las señales habían estado ahí. Siempre habían estado ahí. Simplemente había decidido no verlas. Lo que más me impactó, sentada en ese café con el peso de la traición sobre mis hombros, no fue la ira que esperaba sentir. Fue el silencioso reconocimiento de que había estado insatisfecha durante mucho más tiempo del que me había admitido. Joel y yo habíamos construido una vida juntos. Sí, pero era una vida que se sentía como usar zapatos de una talla más pequeña. Funcionales, pero nunca cómodos. Había aprendido a caminar con ellos, a ignorar el pellizco, a decirme que así eran simplemente las relaciones adultas. Pensé en mis propias ambiciones, los sueños que había dejado de lado en favor de la estabilidad. Cuando Joel y yo nos conocimos, estaba llena de planes. Quería fundar mi propia consultora, viajar a lugares sobre los que solo había leído, escribir la novela que había vivido en mi cabeza. Desde la universidad. Pero en algún momento del camino, esos sueños se habían vuelto cada vez más pequeños, guardados en cajas que nunca abrí hasta que olvidé su existencia. Me di cuenta de que era más fácil encogerme que admitir mi infelicidad. Más fácil interpretar el papel de la novia comprensiva que enfrentar el vacío que había estado creciendo dentro de mí como moho en un rincón oscuro. Me había convencido de que lo que tenía era suficiente porque la alternativa, reconocer que merecía más, me parecía demasiado aterradora para considerarla. Ahora, sentada entre las ruinas de esa ilusión, sentí algo inesperado. Alivio. El pensamiento me sobresaltó tanto que me reía a carcajadas, atrayendo miradas curiosas del barista que limpiaba las mesas cercanas. Aquí estaba, recién enterada de que mi novio me había sido infiel durante casi un año. Y en lugar de desplomarme en la devastación, me sentí más ligera que en meses. Era como si la revelación de Evan me hubiera dado permiso para sentir cosas que había estado reprimiendo durante años. La frustración por la indisponibilidad emocional de Joel. El resentimiento. Por los sacrificios que nunca notó. La soledad de estar junto a alguien que parecía más un compañero de piso que una pareja. Todo afloró a la superficie. Ya no lo negaba ni lo justificaba, simplemente lo reconocía por primera vez. Saqué mi teléfono y miré la foto de contacto de Joel. Era una foto antigua tomada durante un viaje a la costa al principio de nuestra relación, cuando todavía me miraba como si yo importara. No recordaba la última vez que me había mirado así. No recordaba la última vez que me había sentido realmente identificada. Mi dedo se cernía sobre el botón de llamada. Una parte de mí quería confrontarlo de inmediato, exigir explicaciones, disculpas y todo lo que supuestamente me correspondía como la parte agraviada. Pero otra parte, la parte que había sentido esa emoción eléctrica cuando Evan me invitó, quería algo diferente. Quería pruebas primero. Quería ver por mí misma lo que Evan decía saber. Y más que eso, quería entender quién era yo sin Joel antes de decidir qué hacer. Guardé el teléfono y finalmente di un sorbo a mi cerveza fría. Latte. Era amargo y decepcionante, muy parecido a la relación que de repente cuestionaba. Pero había algo esclarecedor en el sabor, algo que se sentía como despertar a las 8. Tenía 6 horas para decidir qué tipo de mujer quería ser al salir por la puerta esta noche. 6 horas para descubrir si era lo suficientemente valiente como para dejar de conformarme con lo suficiente y empezar a buscar algo más. Volví a casa, al apartamento que compartíamos Joel y yo, moviéndome por el espacio familiar como un detective examinando la escena de un crimen.
Todo parecía diferente ahora. Cada objeto albergaba la posible evidencia de una doble vida que yo, por mi ceguera, no había visto. Su bolsa de deporte junto a la puerta, que cogía para los entrenamientos que siempre parecían alargarse. El baño donde pasaba tiempo extra preparándose por las noches. Decía que se encontraría con viejos amigos de la universidad. El cargador del teléfono en su mesita de noche, siempre colocado de forma que la pantalla no me mirara. Joel no estaba en casa. Me había enviado un mensaje antes diciendo que trabajaría hasta tarde en un proyecto, un mensaje que había aceptado sin rechistar innumerables veces. Ahora esas palabras se leían como una confesión escrita con tinta invisible. Me quedé en la puerta de nuestra habitación, mirando la cama donde habíamos dormido juntos durante 3 años. Me sentí como una extraña en mi propia vida. El edredón era el que yo había elegido, un azul suave que Joel había dicho que estaba bien. Las almohadas estaban colocadas como me gustan, porque Joel nunca se molestaba en hacer la cama él mismo. Las fotos enmarcadas en la cómoda documentaban una relación que ahora parecía una actuación más que una colaboración. Debería esperar, me dije. Debería esperar hasta poder pensar con claridad, hasta que se me pasara el susto y pudiera abordar esto racionalmente. Pero mis pies me llevaron al escritorio de Joel en un rincón de la habitación. Al portátil que siempre dejaba abierto cuando estaba en casa, protegido con una contraseña que conocía desde hacía años porque nunca se había molestado en cambiarla después de decírmelo una vez. Su correo electrónico estaba abierto cuando la pantalla se encendió. El mensaje más reciente era de alguien llamada Diana, enviado hacía solo 3 horas. El asunto decía simplemente, esta noche. Hice clic con los dedos entumecidos. El mensaje era breve pero devastador. Ya te extraño. ¿Puedes irte después de cenar? Dejaré la puerta sin llave. No había nada explícito en las palabras, pero la intimidad que transmitían era inconfundible. No era el lenguaje de colegas ni de conocidos casuales. Era la abreviatura de amantes que llevaban meses lidiando con el engaño. Revisé el hilo, viendo cómo se desarrollaba la historia de la aventura de mi novio en tiempo real. Recomendaciones de restaurantes y reservas de hotel. Bromas privadas que no entendía. Quejas sobre cónyuges, en plural, que me revolvían el estómago. Joel hablaba de mí como si hablara de un mueble que ya no sirve. Ya no se da cuenta de nada. Podría estar ausente durante días y ella asumiría que estaba ocupada. Es casi demasiado fácil. Demasiado fácil. Eso era lo que había sido. Demasiado fácil. Demasiado confiada. Demasiado dispuesta a aceptar cualquier pizca de atención que me lanzara. Después encontré fotos, enterradas en una carpeta marcada como documentos de trabajo con un engaño tan vago que casi me sentí insultada. Diana estaba hermosa de una manera que te hacía sentir inmediatamente inadecuada. Cabello rubio que caía en ondas perfectas, una sonrisa digna de una revista, un cuerpo que sugería horas de gimnasio. Ella era todo lo que yo no era, y ver su rostro hacía que la traición se sintiera visceral de una manera que los correos electrónicos no habían sentido. Esto era real. Evan no me había mentido en ese café. Mi novio, el hombre alrededor del cual había construido mi vida durante 3 años, había estado construyendo una vida secreta con la esposa del esposo de otra mujer. La ironía no se me escapó. 2 matrimonios, 2 parejas, las 4 personas afectadas por 2 individuos egoístas que querían más de lo que tenían. Cerré la laptop y me recosté en la silla de Joel, esperando que llegara la angustia, esperando las lágrimas, la devastación y la necesidad desesperada de entender por qué no era suficiente. Pero esos sentimientos nunca llegaron. En cambio, lo que me invadió fue la misma emoción inesperada que había sentido en el café, amplificada ahora por la certeza. Esta era mi salida. Esta era la puerta que había tenido demasiado miedo de cruzar sola. Ahora, destrozada. Abierto de par en par por fuerzas que escapaban a mi control. No tenía que quedarme. No tenía que seguir encogiéndome para encajar en una relación que había dejado de servirme hacía años. Joel me había dado el regalo definitivo, aunque él no lo supiera. Me había dado permiso para irme. Miré mi teléfono y vi que eran casi las 7. Faltaba 1 hora para que Van me recogiera para una noche que no podía ni imaginar. 1 hora para decidir si iba a responder a la traición de Joel con mi propia venganza, o si iba a tomar el camino más alto y marcharme con la dignidad intacta. Pero mientras recorría nuestro armario compartido, buscando algo que me hiciera sentir poderosa como Evan me había instruido,
me di cuenta de que la venganza y el respeto propio no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Salir con Evan no se trataba de lastimar a Joel. Se trataba de recordarme a mí misma que merecía la atención completa de alguien, que merecía ser elegida, ser priorizada, ser vista como algo más que una conveniencia. Encontré un vestido que había comprado hacía 2 años y nunca me lo había puesto. Un vestido color borgoña intenso que Joel había dicho que era demasiado para mi vida habitual. Demasiado. Había dejado que esas palabras mantuvieran ese vestido colgado intacto en el fondo de mi armario, esperando una ocasión que nunca llegó. Esta noche, decidí al sostenerlo frente al espejo, era esa ocasión. No iba a llorar por la traición de Joel. No iba a suplicar explicaciones ni segundas oportunidades. Iba a salir de este apartamento en 1 hora con el aspecto de una mujer que finalmente había despertado a su propio valor. Y iba a entrar en el mundo que Evan me ofreciera, aunque me aterrorizara. Mi teléfono vibró con un mensaje. El número de Evan. ¿Seguiría en pie para esta noche? Sonreí a mi reflejo, sin apenas reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más atrevida, más viva. Le respondí, recógeme a las 8. Estaré lista. Y por primera vez en años, lo decía en serio. Evan llegó exactamente a las 8, llegando a mi edificio en un elegante coche negro que parecía costar más que mi sueldo anual. Lo observé desde la ventana mientras salía, revisando su teléfono antes de levantar la vista hacia mi apartamento con una expresión que no pude descifrar. Llevaba un traje oscuro, a la medida de su figura, y sentí una punzada de peligro en mi interior. Era o la cosa más valiente que había hecho en mi vida, o la más estúpida, posiblemente ambas. Joel me había enviado 2 mensajes desde que empecé a prepararme. Mensajes casuales sobre el retraso de su proyecto y preguntándome si quería que recogiera la cena de camino a casa. Las mentiras salían de su teléfono con tanta naturalidad que me pregunté cómo había podido creerle alguna palabra. Respondí con breves agradecimientos, sin revelar nada. Y luego salí de nuestro apartamento con el aspecto de una mujer que tenía un lugar importante que visitar. «Viniste», dijo Evan al llegar a la calle, recorriendo mi vestido con evidente aprecio. «No estaba del todo segura de que lo hicieras». «Yo tampoco», admití. «Pero pensé que si mi vida se va a desmoronar esta noche, podría. Tendremos una buena historia que contar». Se rió, un sonido cálido que parecía contradecir las frías circunstancias que nos habían unido. «Me parece bien, ¿no?» Me abrió la puerta del copiloto, un pequeño gesto de caballerosidad que Joel había abandonado alrededor del 6º mes de relación. Al acomodarme en el asiento de cuero, me vi fugazmente en el retrovisor y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía decidida, incluso peligrosa. Evan me llevó a un restaurante del que nunca había oído hablar, escondido en un barrio que rara vez visitaba, de esos que no tienen precios en la carta y esperan que sepas lo que es una cata de vino sin explicaciones. La anfitriona lo saludó por su nombre y nos condujo a una mesa en un rincón con velas y mantelería blanca impecable. «¿Vienes a menudo?», pregunté, acomodándome en mi asiento. «Cuando necesito volver a sentirme yo mismo», dijo, «lo que últimamente ha sido a menudo». Pedimos vino y aperitivos, charlando de cosas sin importancia que parecían demasiado normales para las circunstancias. Me preguntó por mi trabajo, mis aficiones, el libro que había estado leyendo en la cafetería esa tarde. Me encontré respondiendo con sinceridad, compartiendo partes de mí que solía mantener ocultas tras la máscara de ser la novia de Joel. No fue hasta que llegó nuestro plato principal que Evan finalmente abordó el tema candente. «Encontraste una prueba», dijo, «no una pregunta. Puedo verlo en tu cara». «¿Cómo lo supiste?» «Porque pareces aliviada en lugar de devastada». Esa es la mirada de una mujer que finalmente tiene permiso para sentir lo que ha estado reprimiendo. Tomó un sorbo de vino, observándome por encima del borde. «¿Qué encontraste?» Le hablé de los correos electrónicos, las fotos, el engaño perezoso que había estado oculto a plena vista. Decir las palabras en voz alta las hizo sentir más reales, pero también, de alguna manera, menos dolorosas. Esta no fue mi vergüenza secreta para Cari. Este fue el fracaso de Joel, no el mío. «Diana también ha sido descuidada», dijo Evan cuando terminé. Los cargos de tarjetas de crédito en hoteles que, según ella, no estaban ni cerca del perfume en la ropa. Supuestamente se compró algo. Creo que una parte de ella quería que la atraparan. Quizás una parte de Joel también. ¿Qué te hizo empezar a buscar en primer lugar?
Dejó su vaso, su expresión cambiando a algo más vulnerable de lo que había visto en él. Ella dejó de tocarme, no de golpe, sino gradualmente, como apagar un regulador de intensidad. Al principio, me convencí de que era estrés, o que todos los matrimonios pasan por fases. Pero luego noté que era diferente con su teléfono. Sigilosa. Y una vez que empiezas a notar cosas así, no puedes parar. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. ¿Cuándo lo supiste con seguridad? Hace 3 semanas. Contraté a alguien para que la siguiera, lo cual sé que suena extremo, pero necesitaba saber si me estaba volviendo loca o si mis instintos estaban en lo cierto. Me miró a los ojos y vi dolor en ellos que se esforzaba por ocultar. Mis instintos estaban en lo cierto. Nos sentamos en silencio por un momento. 2 desconocidos unidos por la misma traición, tratando de averiguar qué vendría después. El restaurante bullía a nuestro alrededor con los sonidos de otros comensales viviendo sus vidas normales, ajenos a los escombros que se estaban recogiendo en nuestra mesa de la esquina. ¿Por qué me has abordado hoy?, pregunté finalmente. Podrías haberlos confrontado a ambos y listo, sonrió Evan. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque te vi sentado allí con una apariencia tan serena, y reconocí algo en ti. Esa satisfacción cuidadosa que la gente usa cuando tiene miedo de querer más. La usé durante años en mi matrimonio. Y pensé que tal vez si supieras lo que yo sabía, te darías cuenta de que mereces algo mejor de lo que te estás conformando. Ni siquiera me conoces. No, asintió. Pero me gustaría si me lo permites. Probablemente era una frase. Un movimiento en el juego que estuviera jugando. Pero sentada frente a él en ese hermoso restaurante, con el vestido que me habían dicho que era demasiado, me di cuenta de que no me importaba. Por una noche, quería ser alguien que dijera sí a la posibilidad en lugar de no al riesgo. De acuerdo, dije. Muéstrame qué pasa después. La noche se desarrolló como un sueño del que no quería despertar. Después de cenar, Eva me llevó a un club de jazz que conocía, el tipo de lugar donde la música te envolvía como terciopelo, y nadie preguntaba por qué 2 desconocidos estaban sentados tan juntos en una mesa oscura en un rincón. Hablamos durante horas. Las palabras fluían con más facilidad que con nadie en mucho más tiempo del que podía recordar. Me habló de su matrimonio, como él y Diana se conocieron jóvenes y ambiciosos, construyendo una vida juntos que parecía perfecta desde fuera. Habían comprado una casa en las afueras, habían acumulado amigos que en realidad eran solo otras parejas que seguían el ritmo y en algún momento, habían olvidado por qué se habían elegido. Dejamos de ser pareja y empezamos a ser compañeros de piso, dijo, removiendo el whisky en su vaso. Yo llegaba del trabajo y ella estaba viendo la televisión e intercambiábamos unas 10 palabras antes de dormir en la misma cama como desconocidos. No dejaba de pensar que en eso se convierte el matrimonio después de tantos años. Esa pasión era algo que se cambiaba por estabilidad. ¿Cuándo te diste cuenta de que te equivocabas? Cuando encontré el primer correo electrónico, apretó la mandíbula. Le había escrito a Joel sobre lo viva que la hacía sentir, sobre cómo no sabía que todavía podía desear a alguien de esa manera. Y me di cuenta de que nunca había escrito nada parecido sobre mí. Ni siquiera al principio. Siempre fui la opción segura, no la emocionante. Extendí la mano por encima de la mesa y le toqué la suya. Un impulso que nos sorprendió a ambos. Eso no es verdad. Simplemente dejó de elegirte, y eso dice más de ella que de ti. Miró mi mano sobre la suya, luego me miró a la cara, y algo cambió en su expresión. La confianza que tanto había construido se quebró por un instante, revelando al hombre herido que había debajo. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. Ya ni siquiera estoy seguro de estar enojado. Solo estoy cansado. Cansado de fingir. Cansado de esperar que las cosas cambien. Cansado de ser el plan B de alguien mientras persigue a otra persona. Lo entiendo mejor de lo que crees. ¿Todavía lo amas, Joel? La pregunta me pilló desprevenida y tuve que meditarla un momento, examinando realmente mis sentimientos por primera vez. Creí que sí. Durante años, habría dicho que sí sin dudarlo. Pero ahora, mirando atrás, creo que amo la idea de él más que la realidad. La idea de tener una pareja, de ser elegida, de no estar sola. El hombre en sí nunca estuvo a la altura de lo que yo necesitaba que fuera. Es desgarrador, dijo Evan. Quizás. O quizás sea liberador porque si nunca lo amé de verdad, perderlo no es perder gran cosa.
La banda de jazz cambió a algo más lento, más melancólico. Y por un rato, nos quedamos sentados, dos personas procesando un dolor que extrañamente sentían compartido. Había llegado a esta noche esperando un cierre, esperando respuestas, esperando el tipo de confrontación que me permitiera seguir adelante. En cambio, encontré algo más complejo, una conexión que se sentía peligrosa precisamente por lo real que se sentía. Diana no sabe que yo lo sé, dijo Evan finalmente. He estado esperando el momento adecuado para confrontarla. Pero la verdad es que no estoy seguro de cómo quiero que sea ese momento. Ira, tristeza. No encuentro la emoción adecuada para la ocasión. Quizás no la haya. Quizás la traición es demasiado compleja para un solo sentimiento. Asintió lentamente. ¿Cuándo se lo vas a decir a Joel? No lo sé. Una parte de mí quiere volver a ese apartamento esta noche y exponer todas las pruebas, verlo buscar excusas a toda prisa, pero otra parte piensa que eso le daría demasiada satisfacción. Entonces él sería la víctima, el atacado y acusado, y de alguna manera lo tergiversaría para convertirme en el malo. ¿Y si no le dieras esa oportunidad? ¿A qué te refieres? Evan se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. ¿Y si simplemente te fueras? Sin confrontación, sin explicaciones, sin oportunidad para que él manipulara la narrativa. Empacas tus cosas mientras él está en el trabajo. Desapareces de su vida como él desapareció emocionalmente de la tuya. Y lo dejas preguntándose para siempre qué hizo mal. La idea era atractiva en su simplicidad. Sin escenas dramáticas, sin lágrimas, sin suplicar respuestas que nunca la satisfarían. Solo una ruptura limpia, una puerta cerrada, una negativa definitiva a participar en su engaño. ¿Podrías hacer eso? Pregunté. Con Diana. Lo he estado pensando, irme sin darle la satisfacción de ver cuánto me lastimó. Hizo una pausa. Pero aún no estoy segura de ser lo suficientemente fuerte. Quizás por eso nos encontramos, dije. Para no tener que ser fuertes solos. Las palabras flotaban entre nosotros, cargadas de posibilidades. Esto iba rápido, demasiado rápido, y sabía que debía frenar, poner distancia entre mí y este hombre que técnicamente seguía casado con otra. Pero la calidez de su mano bajo la mía, la comprensión en sus ojos, el simple hecho de que hubiera visto mi dolor y hubiera elegido compartir el suyo en lugar de explotarlo, hacían que bajar el ritmo pareciera imposible. ¿Qué pasará mañana?, pregunté. Mañana nos enfrentaremos a la realidad, pero esta noche nos merecemos esto, sea lo que sea. No fui a casa esa noche. Evan me llevó a un hotel, insistiendo en conseguirme una habitación para mí sola, a pesar de la evidente tensión que se había ido acumulando entre nosotros. Me acompañó hasta la puerta y, durante un largo rato, nos quedamos allí parados, el pasillo en silencio y el aire cargado de todo lo no dicho. Quiero besarte, admitió. Pero creo que ambos debemos terminar nuestras vidas antes de empezar algo nuevo. Probablemente la decisión más inteligente. Intento ser un caballero. Es más difícil de lo que esperaba. Me reí y se sintió bien, natural, como un idioma que había olvidado hablar. Gracias por esta noche, por decirme la verdad, por no dejarme desperdiciar un día más en esa relación. Gracias por no huir cuando te tendí una emboscada en ese café. Me besó en la mejilla, sus labios se detuvieron el tiempo justo para hacerme latir el pulso. Y luego volvió a caminar por el pasillo, dejándome sola con mis pensamientos y la extraña realidad de mis nuevas circunstancias. No dormí bien. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía los correos de Joel, las fotos de Diana, la vida que había estado viviendo como una ficción. Pero mezclado con el dolor había algo más. Esperanza tal vez, o el principio de ella. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono y encontré una docena de mensajes de Joel. Cada vez más preocupado, cada vez más frenético. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Llamaré a la policía si no respondes. La actuación de un novio preocupado fue casi impresionante dado lo que ahora sabía sobre sus actividades extracurriculares. Envié un solo mensaje. Estoy bien. Estaré en casa esta tarde. Tenemos que hablar. Luego silencié el teléfono y pedí el servicio de habitaciones, dándome una hora más de paz antes de tener que enfrentarme al caos que me esperaba. Para mí. Cuando por fin entré en nuestro apartamento sobre las 2 de la tarde, Joel estaba paseándose por la sala como un animal enjaulado. Su rostro se iluminó de alivio al verme,
transformándose rápidamente en algo más duro, más controlado. ¿Dónde demonios has estado? He estado muy preocupada. ¿De verdad? Pregunté con calma, dejando el bolso. Claro que sí. Desapareciste sin decir palabra. No contestaste el teléfono. Pensé que te había pasado algo terrible. Miré a este hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años, lo miré con atención, y no sentí más que desprecio. Cada palabra que salía de su boca era una actuación, una manipulación diseñada para presentarlo como la parte herida. Su audacia me dejó sin aliento. «Se lo de Diana», dije simplemente. Se quedó pálido. Durante 3 segundos completos, se quedó allí parado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Entonces las excusas empezaron a salir tan rápido que se tropezaban unas con otras. Alicia, por favor, déjame explicarte. No es lo que crees. Diana y yo solo somos amigos. Te juro que alguien te está mintiendo intentando separarnos. Tienes que creerme. Leí tus correos, Joel. Vi las fotos. Sé exactamente lo que tú y Diana han estado haciendo durante los últimos 8 meses. Su expresión cambió entonces. La máscara se deslizó para revelar algo más feo debajo. Revisaste mi computadora. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad de esa manera? Tu privacidad. Me reí, con un sonido áspero. Y desconocido. Llevas casi 1 año acostándote con la esposa de otro, mintiéndome a diario. ¿Y quieres hablar de privacidad? Alicia, por favor. Dio un paso hacia mí, me tomó de la mano, y yo retrocedí. Fue un error. Un terrible error. Ella no significa nada para mí. Eres a quien amo. Olvidemos lo que pasó y sigamos adelante. Podemos empezar de cero. Solos los dos. Ahí estaba. La oferta que habría aceptado hacía 6 meses, quizá incluso 6 días. La promesa de reconciliación, de resolver nuestros problemas, de elegir la relación por encima de la persona. La antigua Alicia se habría sentido tentada por esa oferta. Habría querido creer que el amor podía sobrevivir a la traición, que el perdón siempre era el camino más alto. Pero la antigua Alicia ya no estaba. Murió en ese café cuando un apuesto desconocido le dijo la verdad, y la mujer que había ocupado su lugar no estaba interesada en empezar de cero con alguien que, para empezar, nunca había estado plenamente presente. No, dije que no. Joel parecía atónito. ¿Cómo que no? O sea, I'm done with this relationship, with this apartment, with the version of myself who kept making excuses for your emotional absence. I moved past him toward the bedroom where I plan to start packing. I have my things out by the end of the week. Alicia, what? He grabbed my arm, his grip too tight. You can't just walk away from 3 years like this. We have a life together, a future. Are you really going to throw all of that away? I looked down at his hand on my arm, then up at his desperate face, and felt nothing but pity. For both of us, really, for the years we had wasted pretending to be something we never were. You threw it away, Joel. I'm just finally acknowledging that's already broken. He pulled my arm free and walked into the bedroom, closing the door behind me. Through the wood, I could hear him ranting, alternating between apologies and accusations, but his voice seemed to come from very far away. A different lifetime, maybe. I pulled out my phone and texted Evan. It's done. I didn't take it well. His response came immediately. Neither did Diana. Drinks tonight. Ismail, despite everything. Despite the destruction of my old life, despite the uncertainty of what came next, despite all the rational reasons his soul be falling apart. Absolutely, I typed back. Pick me up at 8. The next few weeks were a blur of boxes and lawyers and uncomfortable conversations. I moved out of Joel's apartment and into a small studio near the waterfront, a space that was entirely mine for the first time in years. The walls were bare and the furniture was second-hand. But every morning I woke up there, I felt lighter, freer, more myself than I had in longer than I could remember. Evan and I saw each other almost every day. We were careful to keep things appropriate, both of us technically still untangling from our previous lives. But the connection between us grew stronger with each conversation. I was navigating his own separation from Diana, a process that turned ugly quickly once the affair was out in the open. Exclaiming, I drove her to it. He told me one evening over dinner.
Seis iguesimo uschen eliane valuable, that I work too much, that I never made her feel wanted. And you know what? Maybe some of that is true, but it don't excuse what she did. It's easier for her to blame you than to take responsibility for her choices. The same way Joel is telling everyone you read the one who abandoned him, that you were never truly committed to the relationship. In added. Word had gotten back to Metrog mutual friends that Joel was rewriting history, casting himself as the devoted boyfriend whose girlfriend had inexplicably walked away. He never mentioned Diana, of course. Never acknowledged that his own betrayal was what had finally opened my eyes. Let him spin whatever story he wants, he said. The people who matter know the truth. Evan reached across the table and took my hand. We had started doing that small touches that bridged the gap between friendship and something more. Neither of us was ready to put a label on what we were becoming, but we both knew it was heading somewhere important. My lawyer says the divorce should be finalized within 2 months, he said. Diana's fighting over the house, but I'm willing to let her have it. Either rather walk away clean than spend another year in court battles. Are you sure? That house was your home for 7 years. It was the place he lived. There is a difference. He squeezed my hand. Home is something I'm still figuring out. He understood that feeling intimately. Home was not a building or an address. It was a feeling of belonging, of being truly known and accepted. He had never felt that with Joel, no matter how much I tried to convince myself otherwise. I've been thinking about making some changes, he said. At work, in my life generally, being unhappy for so long made me forget what I actually wanted. What do you want? It was such a simple question, but it caught me off guard. When was the last time anyone had asked me that? When was the last time I had asked myself? I want to start my own consulting firm, he said slowly. The dream I had buried for years finally clawing its way to the surface. I want to work with clients I actually believe in on my own terms. I want to travel, to write, to do all the things I put aside because they didn't fit into the life I was supposed to be living. Then do them, Evan said simply. It's not that easy. Why not? You opened my mouth to list all the reasons, the practical considerations, the financial risks, the fear of failure that had kept me small for so long. But looking into Evan's eyes, I realized none of those reasons were good enough anymore. He had already survived the worst thing he could imagine, the complete destruction of the life he thought he wanted. Everything else was just details. You're right, he said, surprising was about. Why not? It was Evan's idea to confront Joel and Diana together. Not out of malice, he explained, but out of a desire for closure. We deserve to look them in the eyes and speak our truth, to reclaim the narrative they had tried to control. We arranged to meet them at a restaurant none of us had been to before, neutral territory for what was sure to be an uncomfortable conversation. Joel arrived first, looking uncomfortable in a blazer they clearly borrowed from someone. His face a mask of righteous indignation. Diana came in a few minutes later, beautiful and cold, sizing me up with eyes that held no remorse. This is ridiculous. Joel started before anyone else could speak. What exactly is the point of this little ambush? The point, Evan said calmly, is that you two blew up 4 lives, and you don't seem to understand the gravity of what you did. We're not here to yell or cry or beg for apologies we never get. We're here to tell you exactly what your choices cost. Diana rolled her eyes. Please spare me the self-righteous lecture. Mary G. said. People move on. That's life. Mary G. said when both people agree they're over. He said, what you did was steal time from us. You let us invest in relationships you had already abandoned. Let us plan futures you knew would never happen. That's not just betrayal. That's cruelty. Don't be dramatic, Joel muttered. Dramatic. He leaned forward, my voice steady despite the anger coursing through me. I gave you 3 years of my life, Joel. 3 years of putting your needs before mine, of shrinking myself to fit into your expectations, of believing the lie that what we had was enough. And the whole time you were running to someone else, telling her things you never told me, being present for her in ways you never were for me. Alicia, I'm sorry. Okay. Is that what you want to hear? I'm sorry it happened, but you can't exactly blame me for looking elsewhere when you were always so checked out. I was checked out because you never gave me anything to check into. Every conversation was surface level.
Every plan was tentative. Every promise was conditional. It thought that was used who you were. But now I realize it was used who you were with me. The words soon in the air, more honest than anything I had ever said to Joel in our entire relationship. Diana shifted uncomfortably in her seat, and I realized with satisfaction that she was hearing truths she had probably convinced herself were not true. Evan talked over 10, his voice controlled, but his eyes blazing. Diana, we built a life together. 7 years of shared dreams, shared struggles, shared everything. And you threw it away for what? A man who was too cowardly to leave his own girlfriend? A relationship built entirely on lies and sneaking around. You were never there. Diana shot back. Always working, always focused on some ideal or project. I needed someone who actually saw me. I saw you. I just didn't worship you the way Joel did. And apparently that wasn't good enough. The conversation continued for another hour, cycling through accusations and deflections and the occasional moments of brutal honesty. By the end, nothing had been resolved. Not really, but something had shifted. The power dynamic that had once favored Joel and Diana, the secrecy that had given them control, was gone. They were used to people who had made terrible choices, facing the consequences of those choices in real time. When we finally left the restaurant, Evan and I walked in silence for several blocks, processing what had happened. Then, without warning, we both started laughing. Not because anything was funny, but because the absurdity of the situation had finally become too much talking time. Well, Evan said finally, that was cathartic and terrible. Pretty much sums up the last month of my life. Stopped walking and turned to face me, his expression serious. Alicia, I know this has all been chaos, and I know we're both still healing, but I need you to know that meeting you has been the only good thing to come out of this disaster. Evan, I'm not asking for anything. I just needed you to know. I stepped closer to him, close enough to see the vulnerability I was trying to hide. Meeting you has been the only good thing for me, too. And maybe that's crazy, considering how we met. But I've decided I'm done letting fear make my decisions for me. He kissed me then. Really kissed me. And it felt like the beginning of something I had been waiting for without knowing it. We stood there on that sidewalk in the gathering dusk. Two broken people choosing to believe that broken could become something beautiful. 6 months later, I stood on the balcony of my new apartment, watching the sunset over the Portland skyline and thinking about how much had changed. The consulting firm I had always dreamed of was finally real, a small operation with a handful of clients who believed in my vision. I had started writing again essays about reinvention and second chances that had actually found an audience online. I had traveled to 3 countries and had plans for a dozen more. And Evan was beside me, where had been almost every day since that confrontation at the restaurant. His divorce was finalized. The household, the last remnants of his old life packed away in boxes, rarely opened. We had moved slowly, both of us learning to trust again, both of us building something new from the ashes of what had been destroyed. What are you thinking about? I asked, wrapping an arm around my waist. About how different everything looks from here. Different good or different terrifying. But maybe that's the point. I kissed my temple. A gesture that had become familiar and beloved. Have you heard anything from Joel lately? Not directly, but apparently he and Diana broke up a few months ago. Turns out a relationship built on lies don't hold up so well when the lies aren't fun anymore. Karma, Evan said simply. Maybe, or maybe they just ran out of people to betray. He talked about Joel sometimes, usually in quiet moments when the past crept up unexpectedly. Not with anger anymore. Not really, more with a distant curiosity, wondering what his life looked like now, whether I'd learned anything from the wreck he had caused. I doubted it, honestly. Some people never do. I ran into Diana's sister last week. Evan mentioned she said Diana's been struggling. Lost her job, bounced between a few apartments, can't seem to hold anything together. Do you feel bad for her? Not as much as he probably should. She made her choices. We alive with the consequences of our choices. He nodded, understanding exactly what I meant. Joel's life had apparently followed a similar trajectory. Last he heard from mutual friends, he had been fired from his job for performance issues and was living in a tiny apartment on the other side of the city, cycling through dating apps with no success. The charming facade that had fooled me for so long was harder to maintain.
it seemed, when there was no one willing to be fooled. But it did not dwell on their misfortune. That was not what this journey had been about. Not really. The revenge he had wanted in those early days, the desire to see them suffer the way he had suffered had faded into something less consuming. What replaced it was far more powerful. He had built a life he was genuinely proud of. Had become a person he actually liked, had found love in the most unexpected place. Thank you, he said to Evan. For what? For walking into that cafe. For telling me the truth when you could have handled everything alone. For seeing something in me that he had stopped seeing in myself. It turned me to face him, his eyes warm in the fading light. You were always that person, Alicia. You just needed someone to remind you. We stood there as the last of the sun disappeared below the horizon. Two people who had been broken and rebuilt, who had chosen a shooter out of chaos and somehow made it work. My world had blown open that day in the cafe. And for months afterward, he had been terrified of what that meant. But standing here now on the other side of all that pain, he understood the truth. He had been too scared to accept. Sometimes the life you think you want is just the life you've settled for. And sometimes it takes everything falling apart to realize what you actually deserve. Joel and Diana taught me that lesson, though not in the way they intended. They had shown me what he did not want, what he refused to become, what he would never settle for again. And in their destruction, he had found my own construction. Looking at Evan at the life we were building together, he felt nothing but gratitude. Gratitude for the stranger who had ambushed me with the truth. Gratitude for the courage he had found to walk away. Gratitude for the woman he had become in the aftermath of betrayal. Ready to go inside? Evan asked. He smiled, taking his hand. Ready for whatever comes next. And he was. For the first time in my life, he truly was. As for Joel and Diana, the consequences of their selfishness continued to compound. Joel's reputation in our industry never recovered once a word spread about what he had done, leaving him scrambling for freelance work that barely covered his bills. Diana, stripped of the securities she had taken for granted, found that her looks and charm only got her so far without the substance to back them up. They had both been forced to start over, but unlike me, they were starting from places of shame rather than strengths. The universe had a way of balancing things out, and their balance had finally come due. Standing beside Evan that evening, watching the first stars appear, I realized my world had not blown open because of their betrayal. It had expanded because I had finally stepped into a life I chose for myself with my eyes wide open and my heart ready for whatever came next.